buenos días, bienvenidos al Devo de la Mañana, una forma diferente de comenzar nuestro día. Un saludo muy especial para ti, como siempre, yo deseando que tengas un día maravilloso, que Dios te sorprenda. Sabes que esta semana vamos a trabajar un tema que estoy llamando Reales, una serie de principio a fin, de lunes a sábado, que va a ser de mucho aporte para nuestras vidas, que te va a bendecir. Por eso cada día disfrútala y compártala a cuantas personas puedan. Ahora, ¿qué significa esta serie de Reales? Empecemos con datos psicológicos, que algunos se alarman cuando voy por allí, pero es importante descubrir ciertos temas en nuestra vida desde diferentes experiencias. Ahora, ¿qué es lo que quiero hablar desde la experiencia psicológica? Que se ha documentado que al día de hoy las personas están viviendo una especie de agotamiento y la pregunta es, ¿pero por qué me siento agotado? Y la psicología está respondiendo a esta pregunta, por estar usando máscaras sociales. ¿Qué significa esto, Alejo? Que estamos viviendo, ¿no?, vidas que realmente no son las nuestras. Estamos procurando ser alguien que no somos y eso consume una cantidad brutal de energía. Los especialistas llaman a esto agotamiento por representación. Es ahí donde nuestro cerebro está trabajando al doble, actuando al doble porque estamos fingiendo y aparentando ser personas que realmente no somos. Pero hay algo que me llamó más la atención documentando esta historia. Es que hay estudios psicológicos, sociales, que demuestran que la mayoría de las personas muestran entre 3 y 5 versiones diferentes de sí mismas. ¿Qué? 3 a 5 versiones diferentes de sí mismas. En el trabajo, una máscara; socialmente, una máscara; en la iglesia, una buena máscara; ante la sociedad, otra máscara; en redes sociales. Familia, eso nos acaba literalmente, nos acaba. Pero lo más impactante no es lo que simplemente la psicología está diciendo. Es que tienes que entender que la historia no comenzó con los filtros de Instagram, no comenzó con Photoshop para poder ayudar a mejorar nuestro aspecto, comenzó en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 25 dice algo especial. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. 2 palabras claves. La primera, desnudos, que en el original hebreo lo que habla más allá de no tener ropa, habla de transparencia, de no tener nada que ocultar, de ser completamente visibles ante Dios y ante el otro sin miedo, sin temor a ser rechazados. La segunda palabra, avergonzaban, es la palabra bush en hebreo y no significa solo pena o pudor, significa confusión de identidad. Ahora te explico. Estar sin bush significa que Adán y Eva sabían exactamente quiénes eran, o sea, tenían identidad clara, segura, no necesitaban cubrirse porque no había brecha entre quiénes eran ellos y quiénes se mostraban. O sea, eran completamente reales y de allí tomó nombre para esta serie. Pero llegó el pecado en Génesis capítulo 3 y la historia cambió porque la primera reacción de esta pareja ante el dolor, antes del castigo, antes de cualquier consecuencia, fue buscar algo que cubrirse rápidamente. Y la Biblia dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea que la primera máscara en la historia humana no fue ni maquillaje, no fue una foto editada, no fue un buen filtro de Instagram, que son muy buenos, fueron hojas de higuera cosidas con urgencia y sin miedo. Aquí nos sentamos tú y yo, nos tomamos un café y te quiero hablar de 3 cosas supremamente interesantes en el texto que podemos aprender. La primera es que ellos usaron hojas de higuera. Algunos historiadores judíos de vieja data dicen, y esto estoy hablando de forma especulativa, no es así, es una especulación, son algunos acercamientos teóricos, no quiere decir que así sea, pero algunos llegan a decir que es muy factible que el árbol de la ciencia del bien y del mal, dicen algunos, era una higuera. ¿Por qué? Por la proximidad de errar, pecar, tomar del fruto que no deberían tomar e inmediatamente cubrir sus pieles, su cuerpo con hojas de higuera. Es simplemente una aseveración que no tiene un contenido, digamos, que así tiene que ser, pero algunos lo han dicho. Y yo tomo esto para decir, wow, qué interesante. O sea que ellos usaron el mismo sistema que los dañó para crear una máscara. O sea que yo diría que la sociedad al día de hoy está usando el mismo sistema que nos daña para convertirlo en nuestra máscara. Piensa en esto. ¿Cuántas personas usan el trabajo para tapar el dolor? ¿O usan el éxito para tapar la inseguridad? ¿O usan la religión para tapar sus grietas y sus vacíos más profundos? Interesante. Número 2, que las hojas de higuera son grandes, pero se secan rápido. Sí, algunas llegan a medir 25 centímetros. Son perfectas para cubrirse.
pero duran poco. Y las apariencias eventualmente se caen. Y cuando se caen vas a descubrir que el miedo sigue allí debajo de esa capa con la que te habías cubierto. Situaciones sin resolver porque estamos tan ocupados en construir nuestras máscaras y no usamos esa fuerza para resolver nuestros problemas internos. Y 3, que Dios vino a caminar con ellos como siempre. Pero ¿qué pasó? Ellos se escondieron. No fue Dios quien se alejó, fueron ellos que fueron a esconderse. Por eso yo diría que la máscara no te aleja de las consecuencias por usar una máscara, pero sí te aleja de la presencia de Dios. Por eso acá hay una pregunta, porque Dios le va a decir algo a este hombre muy profundo. Va a llamar a Adán y le va a decir: Adán, ¿dónde estás? Y en el contexto hebreo esta palabra es profunda. No porque Dios no supiera dónde está Adán, no, Él lo sabe. La pregunta la hace porque Dios quiere saber dónde Adán se encuentra en relación de sí mismo. Y hoy creo que esa pregunta resuena en nuestra vida. ¿Dónde estás? ¿Debajo de cuántas capas de hojas de higuera te escondes tú que me estás escuchando? Por eso la receta para ser reales no es complicada, pero creo que nos hace convertirnos en personas valientes. 3 pasos que el mismo Dios muestra en el jardín del Edén. El primero es que frente a las preguntas de Dios hay que responder de forma honesta, ¿no? Y eso es la primera situación. Decirle a Dios: sí, aquí estoy, escondido, con miedo, con vergüenza, una cantidad de heridas, pero me ha sido mejor y más factible taparlas con hojas de higuera, con religión, con trabajo, con éxito, con viajes, con logro, con cosas que exhibir, con un ministerio, lo que sea. Eso es lo primero. Lo segundo, que tienes que soltar las hojas. Las hojas no te protegen, te aíslan, te cansan, te fastidian, te alejan, pero la vulnerabilidad real ante Dios no es debilidad, es el acto más valiente que existe, y creo que una de las palabras que más Dios está rescatando al día de hoy se llama vulnerabilidad. Y número 3, déjate vestir por Dios, porque al final de Génesis 3 Dios va a hacer algo extraordinario, va a tomar pieles, o sea que hubo un sacrificio y los vistió, el mismo Dios los vistió, no con algo temporal, con algo permanente, y eso es exactamente lo que Jesús hace. Te quita esas hojas, esas máscaras y te viste con justicia, te viste con su identidad, te viste con su amor. Por eso esta semana que vamos a hablar de reales, debemos quitarnos las máscaras, dejar de vivir vidas que no son las nuestras. Creo que el reto del Señor para nosotros es, frente a la pregunta: ¿dónde estás realmente? Y ahí es donde tenemos que responder: ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Porque Dios no vino al jardín a juzgar a Adán, vino a buscarlo, y creo que nos está buscando a nosotros. Espero que esta palabra te sirva en este abrebocas de esta semana. Padre, gracias. Gracias por hacernos reales, pero también ayúdanos a liberarnos de tanta máscara que hemos venido fabricando con el paso de los años. Y a la postre, eso no es medicina para nuestra vida, eso nos agrede, pero bendito momento que quieres quitarnos esas hojas de higuera y vestirnos tú mismo. Amén. Muy bien, familia, qué bueno que pudiera recibir este devocional de manera diaria. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp más 57 300 490 57 19. Nos dejas saber tu nombre, de qué país, y estaremos conectados contigo. Un abrazo, soy Alejo Alonso. Lo más importante, comparte esta palabra a otras personas. Bye bye.